Malaquías capítulo 3. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Jesús. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis ustedes. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia, y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a ustedes para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Aquí vemos esta porción de esta profecía de Malaquías, donde Malaquías está hablando de este tiempo donde el Señor vendrá. Él dice que Él viene para juicio, para juzgar, para limpiar. Él es como jabón de lavadores, dice el versículo 2. Pero dice que quién podrá estar en pie, porque cuando el Señor habla de que nosotros estemos delante de Él, habla es que nosotros podamos estar delante de sus palabras y delante de lo que Él dice. Sí, aquí Malaquías está diciendo que quién podrá estar delante de Él. Es importante resaltar esto, que Él es como jabón. ¿Por qué? Porque para nosotros poder estar delante de Él, Él tiene que lavarnos, limpiarnos, purificarnos. ¿Cómo lo hace Él? Con su juicio. Dios nos juzga. Nosotros muchas veces desconocemos esto porque se nos predica un evangelio cualquiera, pues, donde no se nos enseña el juicio de Dios, pero Pedro dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y Pablo dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Dios nos juzga. Sí nos juzga. Porque de qué otra manera Dios nos pudiese limpiar a nosotros y sanar si no nos juzga. La palabra en sí emite un juicio. La palabra en sí emite un juicio. Jesús habla de esto en el capítulo de Juan 15 y dice que la palabra nos limpia. Si la palabra no nos limpia a nosotros, no podemos tener parte con Él. La palabra nos tiene que limpiar, limpiar. Ese es el propósito de la palabra. No es que la palabra va a hacer de usted alguien perfecto como Jesús, porque la misma escritura dice que en este cuerpo de carne no puede habitar lo bueno. La carne es corrupta, por eso Jesucristo, uno de sus propósitos era crucificar el pecado en la carne, clavarlo en la cruz, pero en la carne. Por eso Él muere, su cuerpo de carne queda allí. Entonces, porque nosotros no podemos ser literalmente cambiados en nuestro cuerpo, porque la carne es corrupta, es corrupta. Siempre va, mientras en el Señor el pecado, Él no puede ser tentado porque en Él no mora el mal y no puede ser inclinado a lo malo. Nosotros somos seducidos y atraídos, dice Santiago. O sea, hay una diferencia en nosotros. Por eso es importante esto que dice la palabra, que Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Qué hace un jabón? Limpia. Un jabón limpia.
Cuando usted unta un jabón sobre cualquier cosa, que una tela, una mesa, usted va a ver que el jabón va a empezar a diluir todo ese sucio, porque el jabón limpia. Pero acá dice que él es como jabón de lavadores. Porque hay que entender esto, porque si yo me quiero lavar, yo puedo agarrar un jabón y me lavo. Pero resulta que nosotros no nos podemos lavar. Dice Jeremías en su capítulo 2, Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Mira lo que el Señor le dice a este pueblo que viene reprendiéndolo en todo este capítulo 2. Incluso Reina Valera titula este capítulo El Señor y la apostasía de Israel. Versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor Dios. Amén. O sea, no había manera de que ese pueblo pudiese limpiarse delante de Dios. No había manera. Entonces dice en Malaquías que Él viene y Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esto es importante. Ahora sí vamos a situarnos en Juan 15. Del mismo versículo 1, leo en el nombre de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Amén. ¿Por qué ellos estaban limpios? Por la palabra que Jesús les había hablado. Porque Él es como jabón de lavadores. Él nos limpia con su palabra. Y, y cuando nosotros vemos el meollo de este asunto, nos damos cuenta de lo extraordinario que es Dios. Porque Dios ve en lo soberbio que es el corazón del ser humano. Y, y Dios quiso poner estas cosas así en sus palabras para que aquel que se humilla, como dice Pedro, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que aquel que se humilla ante sus palabras, Él le da la gracia, o sea, lo influencia, se manifiesta en Él para darle vida. La vida no podemos producirla nosotros, Dios nos las da, pero esa vida Dios la pone en su palabra. Notemos lo que dice Isaías 66, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en su espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Para qué? Para edificarlo. Porque mientras ellos estaban hablando de hacerle una casa a Dios, Dios les responde que ellos no podían hacer nada para Él. Pero Él sí les iba a edificar a ellos una casa, como Jesús dijo, voy a prepararles morada. Una alegoría para figurar cómo la palabra va haciendo morada para Él en nosotros. Y esa es la victoria, porque si Dios está con nosotros, todo pasa. Tenemos la victoria en todas las cosas. ¿Por qué Él está con nosotros? En Abraham, mientras no había nacido Isaac, por la fe, esa victoria era de Abraham. Cuando Isaac nació, se cumplió esa palabra que Dios había dicho. Y Abraham tuvo la victoria. Pero siempre la tuvo, aunque no había llegado. Porque Dios estaba con él. Porque las palabras de Dios estaban en Abraham. Por eso Santiago dice, ¿qué dice Santiago en su capítulo 1? Mira lo que dice Santiago. Capítulo 1 de Santiago. Dios es bueno y maravilloso. Santiago dice en el versículo 17, dice, en el nombre de Jesús, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sí, dice Santiago, toda buena obra y toda dádiva perfecta, todo eso que nosotros esperamos de que no tenga esa tristeza, pues como Dios siempre repite que su bendición no añade tristeza, todo eso perfecto para nosotros viene de arriba, viene de arriba. ¿De dónde viene? De Dios. Entonces, dice Santiago, por esto, hermano, que les estoy diciendo, o sea, por esto, todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hacer un respondón, para hablar, para estar respondiendo, tardo para molestarse. Porque cuando la gente se molesta, Dios no obra en ellos, porque Dios no obra en la ira del hombre, no obra. Su justicia no aplica allí. Entonces, es extraordinario, repito, cómo Dios puso estas cosas aquí, para que el que escuchara con fe recibiera todas sus bendiciones. El que puede, y es como Jesús, tiene oídos para oír, puede recibir. Pero aún, diría Salomón, esto viene de la mano de Dios. O sea, porque nosotros no podemos escuchar si Dios no quiere que escuchemos. Dice Isaías, engruesa el corazón de este pueblo, porque ellos no me quieren escuchar. Ahora que cuando escuchen, no escuchen. Cuando vean, que no vean. Para que no se conviertan a mí, yo los sane, dijo Jesús. Porque es esa actitud, esa respuesta que hay en el corazón del hombre, cuando otro hombre no lo puede ver, pero Dios sí. Esas actitudes que hay en nosotros, que las ve Dios. Por eso David cuando pecaba, él decía, contra ti, solo contra ti he pecado, porque él habitaba delante de Dios. Era su deseo, era su querer. Temía a Dios. Entonces, era obvio que él había hecho, bueno, mató a Urías, lo mandó a matar, pues lo puso en la batalla para que muriera. Le quitó la mujer a Urías. O sea, él había pecado contra Urías también. Pero él decía, solo contra ti he pecado. Porque aquí está esto importante, de que David veía el juicio de Dios y no el juicio del ser humano, no lo que el ser humano podía pensar. Él veía primero lo que Dios piensa y dice. Por eso es que cuando nosotros somos personas que escuchamos su palabra, somos distintos, pero no escucharla simplemente, porque aquí Santiago dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual pueda salvar vuestras almas. Ese era el versículo que venía, leámoslo allí. Dice en el versículo 20, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque hay gente que es solamente oidora. Solamente oidora, escucha. Y bueno, yo escuché y me sé algunos textos. Pero eso no es lo que busca Dios. Dios busca una respuesta hacia su palabra. Por eso en los tiempos de Jesús había gente religiosa y había gente que andaba con Jesús que aún los religiosos los juzgaban porque no hacían las cosas como ellos. Así igual en el mundo. A los verdaderos cristianos, los que se dicen ser cristianos, los juzgan porque no hacen lo que ellos hacen. Porque supuestamente un cristiano hoy día es el que habla pasito, el que dice, el que va, se ríe contigo. Ese es el verdadero cristiano. Pero Jesús a estos fariseos les dijo hipócritas, porque querían aparentar delante de los hombres y no delante de Dios. Y aquí está la diferencia. Porque cuando uno ve uno de esos cristianos que hoy tratan de mostrarse, y uno ve a un Elías, uno ve a un Juan el Bautista,
Uno ve a un Jeremías, uno dice, uy, no, esto es totalmente contrario. Totalmente contrario. Ves a un apóstol Pablo que, como decía una hermana cuando yo estaba comenzando el Señor, que era tremendo Pablo. Sí, porque las palabras de Pablo muchas veces son fuertes, reprendía a las iglesias. Pero, como él decía, no para su destrucción, sino para su edificación, para que fuesen edificados. Porque este es el propósito del mensaje, que las palabras nos formen a nosotros, que formen en nosotros carácter. Una persona que tenga carácter para decir que no, Dios dice esto y esto es. Una persona que, como Pablo defendía el evangelio. Hay personas que no pueden defender lo que no saben siquiera cuál es su fundamento. Para defender usted cualquier doctrina, usted tiene que saber cuáles son sus principios, sus fundamentos, para usted poder hablar de acuerdo a ellos. Hoy día es difícil hablar la palabra con alguien porque las personas ya no escudriñan la palabra. Ya no buscan lo que Dios dice. Hay personas que piensan que escudriñar es leer, de vez en cuando agarro y leo, agarro y leo. Eso no es escudriñar. Eso no es escudriñar. Porque si vemos el libro de Hechos, nos muestra la historia del etíope. Y cuando el Espíritu Santo tomó a Felipe de un lugar y lo puso ahí al lado de la carreta, Felipe veía lo que él leía. Y Felipe le hizo una sola pregunta. Y yo estoy seguro que se la hizo fue el Espíritu Santo. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? El etíope que iba leyendo ese libro, nos dice el Espíritu Santo en el libro de Hechos. Le dijo, ¿cómo podré entender si alguien no me lo explica? Así es mucha gente hoy. Tiene que ir un pastor, alguien, a explicarle la palabra. Pero Pablo escribe a los Corintios y dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No nosotros todos los que van a la iglesia. Pablo se refiere a los que somos creyentes genuinos. Tenemos la mente de Cristo. Si algo no entendemos, Cristo nos lo enseña. Dice Santiago, si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Pídala con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como que tiran para acá y tiran para allá y tiran para acá y tiran para allá. Se va para aquella iglesia, para aquella, para la otra, para la otra, para la otra. Pero nunca conocen a Dios. Si algo yo he aprendido como pastor es que hay gente que siempre tú los reprendes y van al mensaje, y van al mensaje, y van al mensaje, y van siempre con la actitud de recibir. Pero hay personas que tú los reprendes y están molestos contigo y no, porque los reprendiste. Y son cristianos nada más cuando tú no los reprendes. Hay un problema realmente, sí lo hay. Y el problema es único, es la palabra de Dios. Porque si yo no hablara esta palabra, esa persona no tuviera ese problema conmigo. ¿Se ve? Pero como la hablo, vienen los problemas. Vienen los problemas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que la persecución viene por causa de la palabra. ¿Por causa de quién? De la palabra. Si a mí me persiguieron, a ustedes también, dice Jesús. Tan sencillo. Porque la palabra produce aquello. Sí, la palabra produce cosas, sí, porque ella es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Produce algo. Si nosotros pudiésemos ilustrar eso que pasa cuando el jabón diluye, mira, hay unos desengrasantes, creo que se llaman así, que le echan así a las ollas, a veces quitan el herrumbe, ¿verdad? Y eso es algo que a veces le dan con cualquier jabón. Yo he visto a mi mamá que no, esto se lo quita y le eché esto y se le quitó. Y, y me imagino cuando le dan y eso no se sale. Pero cuando llega ese jabón, llega y disuelve todo y deja todo así resplandeciente. Si nosotros ilustráramos eso, ¿cómo le va a ese sucio que está allí, verdad? Que está duro ahí agarrado. ¿Cómo le va a ese sucio? Así debemos ilustrar nosotros el pecado, porque si Dios utiliza estas palabras, esas palabras tienen un sentido que nosotros debemos entender. ¿Quién es ese sucio? ¿Quién es ese sucio? Pablo decía, hago lo que no quiero. Hago lo que no quiero.
Lo que aborrezco, esto hago. Pablo habla de esto, eso está en Romanos 7. Pablo lo habla porque él está ahora con Cristo y está recibiendo esa palabra y quiere hacer las cosas de Dios. Pero en él se revela una naturaleza que es la de todos nosotros, que es entregada al pecado. Entregada es como cuando alguien es regalado, pues. Yo me acuerdo que en los tiempos de antes, cuando uno era muchacho, le decían a uno de repente de una muchacha que estaba así con uno, le decían, mira, no, cuidado, que esa es regalada. ¿Ves? Regalada era porque se daba fácil. Bueno, esta palabra que ilustra acá habla de eso mismo. Nosotros somos regalados al pecado, vendidos, o sea, nos vendemos al pecado, al mejor postor, dirían por ahí. Pero este caso es el pecado, o sea, porque ese sucio somos nosotros, somos nosotros. Y Santiago lo dice, si usted lee ahí, Santiago está diciendo, en el versículo 21, capítulo 1, 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esa inmundicia y esa abundancia de malicia, ¿dónde está? El hermano que está al lado y me la está pegando a mí. No, eso está en nosotros, ¿o no? Eso está en nosotros. ¿Y qué pasa? Tenemos que desecharla. ¿Por qué? Para poder recibir. Yo no sé usted, pero pregúntese algo. Yo me lo pregunto. ¿Usted cree que usted en un plato sucio, usted se comería una comida? ¿Ah? No, ¿verdad? No, usted no se comería una comida. Imagínese que usted, bueno, usted tiene un perrito, usted quiere mucho a su perrito, pero que le dan, las arepas, coño, los platos, bueno, dame. Saca la perrarina y pone las arepas allí. No, ¿verdad? Yo pienso que no. Bueno, que usted de repente me diga, no, pero tal persona lo hizo. En el mundo hay muchas cosas, ¿verdad? Pero yo pienso que no es lógico, no es lógico. Sí. Porque usted no puede recibir la palabra de Jesús, que es pura, santa y buena, como dice Pablo en ese mismo capítulo 7 de Romanos, si tiene inmundicia en usted. ¿Qué es inmundicia? Inmundicia. Esto habla de algo que es sucio, ¿verdad? Sucio, ¿verdad? Algo que es, eso se utiliza normalmente para hablar de las personas que son, que están cuando en los tiempos antiguos, la gente de la clase alta, hablaban de las personas que estaban fuera, que no tenían esa esplendidez que ellos tenían, no tenían eso pulcro en su ropa. Hablaban también en los tiempos de Jesús de esos leprosos que no tenían esa salud que ellos tenían corporalmente. Esa palabra inmundo se refleja en varios sentidos. Pero es en este sentido que lo está dando Santiago acá. Está hablando de toda esa suciedad, de todo, de todas esas cosas que están en nosotros, porque habitamos en un mundo caído. Nota que Jesús cuando le lava a los discípulos, le lava en los pies. Y Pedro decía cuando Jesús estaba lavándolo, no me lavarás a mí. Y Jesús le dijo, si no te lavare, no tienes parte conmigo, porque si Él no nos lava, no tenemos parte con Él. Y había uno que Él no lavaba, ¿cierto? Que era Judas Iscariote. Entonces, Pedro después le dijo, no me laves nada más los pies, sino todo el cuerpo. Claro, cuando supo que iba a tener partes, lávame bien. Y Jesús le dijo, no, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. O sea, no necesitan sino que lavarse nada más los pies. Figurando que nosotros caminamos en este mundo y es difícil no tocar lo inmundo, no pasar por donde está lo inmundo. Es difícil. Y cuando usted ve la cultura de Jesús, la cultura de los israelitas del tiempo, ellos usaban sandalias.
Y no eran sandalias cerradas, como hoy hay sandalias cerradas, ¿cierto? No, no eran sandalias cerradas, eran sandalias de tiras. Algunas tenían unas tiras más gruesas. O sea, donde la mayoría del cuerpo quedaba, del pie quedaba al descubierto. Y así como cuando usted va no con sandalias, usted anda por la calle, usted ve que los zapatos se llenan de polvo, imagínese con unas sandalias. Yo he visto, creo que es Francia que me ha dicho que se le ponen los pies negros, ¿no? Aparte del sucio normal, el de la sandalia. Entonces, es esto, pues, es esto que es difícil no caminar uno y no ensuciarse, decía Jesús. Ellos entendían el mensaje de Jesús. Nosotros debemos entenderlo y por eso la palabra dice que lo probemos todo, que escudriñemos, que profundicemos para que entendamos lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos sabios. Dios quiere que seamos inteligentes. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque vivimos en un cuerpo corrupto. Y cuando tenemos sabiduría, esa sabiduría va a negar a este cuerpo corrupto, así como Pablo dijo. O sea, busco lo malo y esto, pero miserable de mí, ¿quién me librará? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Esa sabiduría que ya tenía en su mente se rebeló contra todo esto carnal para producir esa confianza. Por eso dice que por fe somos salvos. Porque esa fe es la que nos libera de lo que hay literalmente nosotros. Esa fe que nos libera. Entonces, eso es el lavamiento que expresa la palabra. Eso que pasa en nuestras mentes. Somos lavados ¿dónde? En nuestras mentes. Por eso dice Romanos 12 que transformemos nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para poder comprobar la buena voluntad de Dios. O sea, que usted de la manera natural no puede comprobarla. Claro, dice Pablo, el hombre natural no discierne las cosas del espíritu, porque le parece locura. Pero lo espiritual las juzga todas. Es más, el espiritual acomoda lo espiritual a lo que es espiritual. Esto es que cualquier cosa que recibe la lleva a la palabra y le da discernimiento para que las personas entiendan. Así como el predicador procuraba hallar palabras agradables, escribiendo rectamente palabras de verdad. Porque él cada vez que era más sabio, entendido, de acuerdo a lo que Dios decía, él se desarrollaba y llevaba los temas, los asuntos que pasaban. Él los podía resolver con la palabra. Esto es lo que hace Dios en nosotros. A medida que vamos creciendo en la fe, se produce esto en nosotros, que cada cosa la discernimos y la vamos llevando a lo que la Escritura dice, probándola y podemos caminar de acuerdo a lo que Dios dice y no a lo que a los otros les parezca. Porque nosotros hemos visto este conflicto de iglesias, no de hoy, desde siempre. Y no desde que hay iglesia, desde que hay congregación. Hablando del tabernáculo en adelante, siempre ha habido este conflicto de luchas de doctrinas, que pienso así, pienso asado. Pero resulta que Dios en la palabra nos dice quién realmente es el que es salvo, quién realmente es el que tiene la doctrina y quién es aquel. Bueno, dice Isaías que nosotros condenamos a toda lengua que se levante en juicio. ¿Por qué? Porque esa es nuestra herencia. La herencia de los tiempos antiguos se la dan los padres a los hijos. Jesús dice que el hijo hace lo que ve hacer a su padre. O sea, esta herencia que nosotros tenemos es la palabra. La palabra hace, con nuestro discernimiento, juzga, corta, quiebra, condena a todo aquello que es contrario a ella. Dice Apocalipsis que con justicia juzga y pelea y los ejércitos celestiales le siguen. ¿A quién siguen los ejércitos celestiales? Bueno, Juan en el Apocalipsis nos escribe que tiene un cinto que dice que es el verbo de Dios, la palabra, la palabra. Esa palabra que no porque usted la lea, ella va a producir en usted las cosas, ¿no? Porque dice Pablo a los romanos que el evangelio es poder de Dios
al que cree, al creyente, al creyente. El creyente es el que, como David, quería juzgar a alguien, pero cuando el profeta le dice que él mismo era esa persona, cambió rápidamente su actitud y se humilló para suplicar ayuda. Qué tremendo. Un rey, no cualquier persona. Por eso la escritura nos dice que si nosotros somos personas normales, nosotros tenemos que mirar a Cristo, tener el sentir que estaba en él, el cual siendo por naturaleza Dios, no le importó ser Dios, sino que se despojó, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. ¿Por qué lo hizo? Para levantar el juicio de Dios. Por eso él siempre en su predicación decía, yo hago lo que mi Padre me dice. Yo hago siempre lo que a él le agrada. Por eso él siempre está conmigo. Padre, todo era una obediencia 100%, demostrando cómo debemos de ser nosotros ante la palabra. Eso es lo que nos define. Eso es lo que nos define. Usted veía a Jeremías. Él decía que la gente decía que él gritaba, denunciaba y esto, y nadie quería hablar con Jeremías. Pero en una ocasión, un falso profeta le habla a Jeremías y empieza a decirle cosas que supuestamente Dios había dicho. Y como eran cosas que eran de bendición, Jeremías dijo, amén, así sea. Amén, así sea, decía Jeremías. Y es tremendo, porque habla de esta sumisión a la palabra. Habla que él denunciaba con tal severidad, pero cuando la palabra se declara, nosotros nos bajamos, nos humillamos, porque es palabra de Dios. Porque nuestro temor no es un temor aparente, es un temor genuino, que al escuchar lo que Dios dice, nos humillamos, nos bajamos. Por eso crecemos. Dios sabe, mira, el justo se cae y se vuelve a levantar. Dios sabe que el que Él llama justo va a fallar en su ley alguna que otra vez. Pero Dios sabe que se va a volver a levantar a seguir andando en su ley. Dios lo sabe. Y por eso nuestras obras son aceptables delante de Dios. Porque Dios sabe que nosotros caeremos, pero nos volveremos a levantar, tratando de obedecerle a Él. Por eso es que después que padezcamos un poco de tiempo, Él mismo. ¿Cuál mismo? El que va con nosotros. Él va con nosotros. Él va con nosotros. Y esto es lo importante de la palabra. Por eso es que cuando recibimos la palabra tenemos. La escritura no habla de la palabra en un sentido de algo que se prescribió para que al ser obedecido totalmente se tenga una respuesta. No, la palabra nunca ha sido así. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos aún obedecer cosas que no queremos hacer. Por eso Dios nunca prescribió su palabra en ese sentido. Por eso el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Sí, pero no es simplemente amarlo, como algunos dicen, no, yo amo a Dios. No. Dice, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, con toda tu alma. Qué tremendo. Esto es con todo tu corazón, con toda tu mente, o sea, con todo lo que eres tú, dice Dios. Tienes que amarme. Entonces, así como ustedes pueden decirle haga algo y usted lo hace, pero no quiere hacerlo, Dios manda esto. Y Dios dice, bueno, así no me sirve. Dios dice, yo quiero que tú hagas las cosas de corazón. Por eso dice, si creemos de veras, si creemos de veras, porque a veces usted ve, hay franelas blancas que las personas las lavan y cuando salen las franelitas se ven blancas. Pero llega otra persona que tiene una franela que en realidad está blanca y se le para al lado y usted dice, uy, esta franela está curtida. Claro, porque todavía tiene sucio. ¿Se ve? O sea, un vaso sucio.
es un vaso sucio, Dios no va a recibir nada de nosotros. Nota que está diciendo allí Malaquías, que será nuestra ofrenda agradable a Dios. Será nuestra ofrenda agradable a Dios. ¿Cuándo? Cuando Él nos lave. ¿Por qué? Porque no tendremos sucio. ¿De qué habla eso? Que no tendremos sucio. Cuando usted hace las cosas de todo corazón, no hay sucio. No hay sucio. Cuando usted hace las cosas sin otra intención, no hay sucio. Y eso es lo que pide Dios. Que sus obras sean hechas de verdad. Por eso es que Jesús dice que el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Cómo es esto? Cuando dicen espíritu, recordemos que el espiritual todo lo juzga, todo lo entiende. Cuando dicen espíritu está hablando de esto, que sea algo realmente desde y en, o sea, desde su palabra y en un sentido verdadero. Desde lo que Él dice, no es cualquier adoración, sino la que Él pide que se le dé y verdaderamente. Porque recordemos que el mismo Malaquías dice que habían unos sacerdotes que decían, oh, qué fastidio es esto. Y yo te aseguro que ellos no decían, oh, qué fastidio es esto delante del pueblo. Ellos lo decían para ellos, porque dice, y el Señor escuchó. ¿Quién escuchó? El Señor. ¿Qué decían ellos? Oh, qué fastidio es esto. No lo decían delante de las personas. Y muchas veces nosotros tenemos personas que pensamos que son cristianos verdaderos, porque nos aparentan algo. Nos aparentan algo y usted puede decir, bueno, es difícil porque uno no sabe. Dios no le va a tener por inocente. Porque la palabra, dice el libro de Hebreos, que la palabra de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace la palabra de Dios? Vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice la palabra. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Nota que la palabra manifiesta todo. Manifiesta todo. ¿Qué hace la palabra? Desnuda. Desnuda. Desnudar algo, bueno, es quitarle todo lo que lo cubre. Es como que estas sillas, a veces las sillas de festejo agarran y les ponen unos forros, ¿verdad? Unos forros y las ponen bien bonitas para un matrimonio, algo. Usted ve que esos flecos que le ponen y esos forros hacen que esa silla se vea espléndida. Pero cuando usted le quita ese forro, usted ve que, bueno, las que son de festejo originales son un plástico blanco que aún se saca y, y una herradura de hierro, pues, un esqueleto de hierro. Y usted, uy, esto es que se veía tan espléndido, mira, realmente como es. Eso hace la palabra. La palabra muestra lo que en realidad hay. Entonces, nosotros no podemos pensar que, bueno, esa persona, aparentó eso y cómo iba a saber yo lo contrario. No, porque la palabra desnuda. Y yo puedo dar testimonio de eso en todo el tiempo que tengo predicando. Yo los veo a ustedes cuando Dios pone las palabras en mi boca. Dios, no solamente ahorita, en los días por venir,
Porque eso es lo que a veces algunos no se dan cuenta porque son naturales y no perciben las cosas del Espíritu. Que fingen por un tiempo, pero con Dios no se puede fingir para siempre. La palabra es estable, firme y permanece, pero lo que no es la palabra se desvanece. Usted puede tratar de fingir para que no me moleste. Y está molesto, hermano. No. Pero la palabra va a desnudar eso. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso los pastores vigilando podemos ver las cosas que hay en los hermanos. Las podemos mirar. Y no solamente deberían ser los pastores, porque Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Todo aquel cristiano debería tener esa habilidad de ver al hermano. Y lo principalmente bueno en esto es que cuando usted ve en alguien algo, Dios le da la oportunidad a usted de amonestar a esa persona para que esa persona pueda sanar ese algo. Así en el mundo, si tú eres amigo de alguien, no, los otros le dicen, no, tranquilo, yo no te digo nada porque tú eres mi amigo. Pero en el Señor es diferente. Si usted ama a alguien, si usted es amigo de alguien, al contrario, lo señala y le dice para que se pueda arrepentir y pueda ver lo que hay en él. Porque este es el producto de la palabra. Pablo dice, si a alguno le he revelado algo, calle y después hable. ¿Por qué? Porque el contar esto que le fue revelado iba a ser de edificación a todos. Todos iban a ser edificados y iban a aprender con lo que aquel tuvo revelado. ¿En dónde? En esa palabra que se predicó. Lo que pasa es que nosotros escuchamos los mensajes, escuchamos, a veces leemos la palabra y, y queremos darle la connotación nosotros. Y no podemos, pues nos está diciendo Jeremías que por mucho que tú te quieras lavar, esa mancha va a permanecer. Entonces esto no habla simplemente en el hecho de que, bueno, la mancha va a permanecer, no está hablando de eso. No, también te está diciendo que por mucho que tú quieras hacer, no tienes la habilidad de eso. No tiene. Por eso si a alguno le he revelado, calle y después hable a los demás. ¿Por qué? Porque revelar es mostrar algo que estaba allí y no se veía. Baja el telón, sube el telón, se ve algo, ¿cierto? Baja el telón, sube el telón, se ve algo. Revelar es eso, descorrer un velo para que se vea lo que está allí. Nosotros no lo vemos porque no tenemos la habilidad. Dios nos envía su palabra para darnos la habilidad. ¿Cómo viene esa habilidad? Cuando recibimos esa palabra sana nuestra alma, la sana, para poder mirar. Literalmente como en tiempos de Eliseo. Cuando el rey de Asiria mandó ese ejército para destruir a Eliseo. Llega que se paró todo el ejército y estaba Eliseo solo con su criado. Y el criado temblando, y Eliseo le dijo, tranquilo, que más son los que están con nosotros que estos que tú ves ahí con ellos. El criado no podía ver. Eliseo veía lo que había allí. Hay una diferencia. Eliseo tuvo que orar y le dijo, Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver. Y es tremendo porque de ahí es que en adelante es que la escritura nos dice lo que hay allí. Cuando le abrieron los ojos al criado, vio que había un ejército celestial terrible alrededor de aquellos. Es como cuando aquel ejército iba a atacar a otro ejército enemigo y el otro ejército enemigo le montaba una emboscada por detrás de ellos. Entonces ellos venían a atacar y quedaban encerrados en uno y el otro lado. Literalmente estaba así. Impresionante las cosas que la palabra nos dice muchas veces para que entendamos el poder de Dios. Que muchos no lo ven porque Dios no le deja ver a todo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque Isaías 6 nos dice, mira, vamos a ir a Isaías 6. Mira lo que nos dice. Versículo 8.
Leo en el nombre de Jesús. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Y es tremendo, porque Isaías le está diciendo al Señor, envíame a mí. ¿A qué Dios lo iba a enviar? Él necesitaba, Dios le estaba diciendo a Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros, Isaías? ¿Quién irá por nosotros? Muchos hoy día leen eso y dicen, la Trinidad, nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. No sé dónde salió eso, ¿no? Pero cada loco con su tema, ¿no? Dios le estaba diciendo a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Claro, solo basta estar metido allí en la lectura para uno darse cuenta que eso era lo que estaba pasando. ¿A quién enviaré, Isaías? Y Isaías dijo, envíame a mí. ¿A qué lo iba a enviar Dios? Bueno, leemos el contexto. A llevar el mensaje, a hablar la palabra. Pero mira lo que Dios le dice. Versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Palabras que repitió nuestro Señor Jesucristo. Y dijo de otra manera, para que no se conviertan a mí y yo los sane. El producto del mensaje. Isaías iba a ir a predicar algo, pero todos los que iban a escuchar ya estaban condenados a no entender el mensaje. Eso es lo que está diciendo Dios. Usted dice, pero ¿cómo Dios puede salvar así a alguien si ya los condena? Pedro dice, según su presciencia, su previo conocimiento, el que él tiene de todas las cosas. Dios sabía el corazón de ese pueblo. Y Dios decía, no, que viendo no vean nada. Y así muchas personas en la iglesia. Y no entienden que no van a ver nada. No le eches la culpa al pastor. Es Dios que no te va a dejar ver. Porque aún si el pastor no te predica la palabra y tú estás buscando a Dios, Dios te va a dar palabra y después te va a llevar a un lugar donde se predique la palabra. Porque así es Dios. Él demuestra su poder. El que guarda a las almas no es el pastor, es Jesús. El que está en el trono sentado. Él es el que según Nabucodonosor hace lo que sea en todos los habitantes de la tierra. Y nadie le puede decir qué haces. Tan sencillo como eso. Es la palabra. Palabra que yo hoy veo. Yo antes, cuando estaba comenzando, decía, Señor, pero tú lo dices tan clarito en tu palabra, que tú eres el único, el verdadero Dios, no hay otro, no hay tres, porque hay tantas predicaciones extrañas. Decía yo al comienzo, después que Dios empezó a enseñarme, yo entendí que todo eso pasaba en la providencia de Dios, porque Dios le permite a muchos que se desvíen, que se desvíen. Por eso dije al comienzo que aún es don de Dios que alguien escuche o no escuche. Sencillo. Vamos a ir al libro de Hechos, en su capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Mira esto. Vamos a leerlo desde el versículo 13. En el nombre de Jesús. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse
la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Qué bueno, ¿verdad? Pablo salió un día de reposo y habló a una cantidad de mujeres que se habían reunido. Pero mira lo que pasó. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. No me está diciendo que las otras mujeres Dios no las dejó escuchar. No me está diciendo. Pero sí me está diciendo que Dios abrió el corazón de esta mujer. O sea, que yo por implicación entiendo que algo pasó diferente en ella a todas esas mujeres que estaban escuchando allí. Amén. Porque Dios abrió el corazón de ella. Porque ella proscuneo, esa palabra adoraba, proscuneo, como cuando el perro lame la mano de su amo. Ella adoraba a Dios. Ella no era una fingidora, alguien que estaba fingiendo allí. No, no, no. Ella adoraba a Dios. Y Dios le abrió el corazón para que atendiese a Pablo, para que escuchara, pero de verdad. Esto es importante. Ahora veamos el caso contrario. Vamos a ir a Samuel. La enseñanza pasada yo creo que utilizamos este texto en Primera de Samuel. Nosotros hablamos, yo le estuve hablando del pecado de los hijos de Elí en el capítulo 2, versículo 22. Primera de Samuel 2, 22. Dios es bueno y es maravilloso el Señor. La gloria es de Él siempre. Él es fiel. Alabado sea su nombre. Primera de Samuel 2, 22 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo, de todo este pueblo, vuestros malos procederes. Disculpen, comencé en el 23, 22. Disculpen, me equivoqué. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con mujeres, con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Amén. Porque ellos no oyeron la voz de su padre, Porque el Señor no lo permitió, tan sencillo como eso. ¿Y por qué no lo permitió? Porque sabía que esos hombres eran malos y no querían escucharlo a él. De repente Elí los veía y eran sus hijos y pensaba, no, ellos no son tan malos como la señora esa que el hijo es travesti y dice, no, pero él ama a Dios. ¿Cómo lo va a amar? Si tú amas a Dios, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Si yo quiero saber si alguien ama a Dios, tengo que escuchar es lo que Jesús dice. Guarda su palabra. Amén. ¿Para qué? Para sacarla en cualquier situación y cosa que vaya a vivir. Voy a hacer esto. ¿Qué dice la palabra? No puedo hacer esto. Voy a hacer esto. La palabra, voy a tratar de hacerlo. Si Dios quiere o no, se va a hacer, pero me voy, me dirijo. Es según lo que la palabra dice. Sí, veamos el asunto. A una, Dios le abrió para que entendiese, atendiese lo que Pablo decía. Y a esto, Dios no los dejó escuchar porque Dios estaba resuelto a hacerlos morir. Tenemos que entender esto para poder cambiar la actitud con el Señor.
Porque usted puede decir, me predicó y no, pero es que me lo predicaron allá y eso no, era un padre católico. Sí, pero un padre católico, si habla lo que Dios dice y tú lo menosprecias, Dios no está viendo que te lo dijo un padre católico. Dios está viendo que tú menosprecias lo que Él dice. Si un padre católico viene y me predica a mí un mensaje que la palabra dice, ¿sabes qué yo le voy a decir? Amén, amén. Lo corregiré por lo que tenga que corregirlo, pero a ese mensaje yo le voy a decir amén, porque es palabra de Dios, palabra de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros creyentes, no otra cosa. No el que usted vaya a la iglesia, no el que usted ponga de su parte en hacer algo, no, porque usted no puede lavarse. El que lo lava a usted es Jesús. Y cuando Jesús lo está limpiando, una de las muestras de que Jesús lo está limpiando es la respuesta de usted al mensaje. Esa es la muestra. Por eso, como dije días atrás, todo lo que predicamos esta palabra somos puentes rotos. Porque vamos en una generación, en un mundo que va contra la corriente. La corriente es Dios. Y ellos van contra la corriente. Por eso literalmente nosotros estamos en el mundo y vamos contra la corriente de este mundo. Nosotros tenemos que entender esto para que la palabra pueda limpiarnos. Nota que Jesús le dice a Isaías, bueno, el Espíritu Santo le dice a Isaías, a veces es necesario uno hacer estas aclaraciones, pero no es porque no sea Jesús, sino porque hay gente que todavía no entiende estas cosas y hay que llevarlos para que Dios le vaya dando discernimiento y puedan entender estas cosas que la palabra lo dice tan claramente. Si el Espíritu Santo decía, ¿qué decía el Espíritu Santo? Háblales, pero que no entiendan, que no se conviertan al entender y al convertirse haya para él sanidad. Jesús dijo que no se conviertan a mí y yo los sane. Hay mucha gente que no se pueden convertir a Jesús, como los testigos de Jehová. Ellos no entienden. Ellos hablan muchas cosas que las dice la palabra y yo les digo amén. Pero claro, ya prácticamente con ellos yo no llego a esos asuntos porque voy directamente a lo que ellos niegan. Y ellos niegan la realidad que la Biblia enseña, que Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que yo hablo. Yo no voy a hablar lo que una congregación dice, porque entonces me estoy haciendo sectario. Y eso era lo que llamaban en las antigüedades, sectas, porque eran personas que tenían su sector, pues. Entonces Pablo reprende a los corintios y decía, bueno, uno dice yo soy de Pablo, otro yo soy de Cefas, otro yo soy de Apolo y otro yo soy de Cristo. Bueno, habían unos ahí que estaban claritos y decían, bueno, Pablo tiene sabiduría, Pedro estaba con el Señor, Apolo tiene elocuencia, pero yo los escucho si me predican a Cristo. Estaban claros. Y si los tres me predican a Cristo, los tres para mí son colaboradores de Dios, siervos que Dios llamó. Tan sencillo como eso. Así somos los creyentes. No estamos inventando pistoladas. ¿De qué iglesia eres tú? Pentecostal. Pentecostal de fuego. Ah, porque hay pentecostal de no tanto fuego. ¿Y tú de qué eres? No, yo soy liberal. Tantas cosas que la gente se ha inventado. Si nos ponemos a ver, todas esas denominaciones son nuevas, literalmente. Son nuevas. Son denominaciones que, por decirle algo, en el año 1500 antes de Cristo,
ni pensaban existir. O sea que cuando usted saca la cuenta desde el 1500 hasta el 2023, hay 523 años. O sea, son nuevas. Claro que nacieron el pentecostalismo, los pentecostales nacieron ahorita, en el año 1900. O sea, tienen un siglo, meramente. Igual los testigos de Jehová. Tienen, no sé si un siglo, 2 siglos. No voy a hacer cálculos exactos ahorita, pero son denominaciones nuevas. Que hay gente pentecostales que sí adora a Dios, sí. Pero hay un problema en todo este asunto. Porque hay gente pentecostal que están en iglesias pentecostales que ustedes lo ven con un bochinche dando vueltas, tirándose, con un irrespeto a Dios. Que el Espíritu Santo nos hace temblar, sí, nos lleva a remolinear, sí, nos pone a hablar en lengua, sí. Pero uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Que a veces el Espíritu, como a Saúl lo toma y Saúl usó tantas cosas y no tenía, bueno, así es el Espíritu Santo. Él hace lo que quiera, Él es Dios. Él es Dios. Entonces, no tengo que yo estar brincando para demostrar que el Espíritu está conmigo. No, el Espíritu se muestra en mí cuando yo hablo, cuando yo pronuncio las verdades de Dios. Y cualquiera que tiene tiempo escudriñando la palabra y conociendo a Dios va a decir, uy, palabra del Señor. Porque no se puede falsificar esto, es un solo espíritu, una sola evangelio, un solo Señor, una sola fe, una sola doctrina. No se puede falsificar esto. Pero hay estas cosas y es triste. Es triste que yo bueno, estoy en Pentecostal, yo estoy en una que no es Pentecostal, entonces no somos cristianos. Tú no eres, yo sí soy. No. Pero hay personas aquí, allá y en todas partes y no son. Oseas está reprendiendo un pueblo que le dice que eran hijos extraños todos. ¿Por qué extraños? Porque no tienen nada que ver con Dios. No tienen nada que ver con Dios. Y dice Pablo que en estos últimos tiempos vendría gente que tendrían comezón de oír, pero se amontonarían falsos maestros y le enseñarían de acuerdo a lo que ellos quisieran escuchar. Yo he oído literalmente de pastores, literalmente, que los han invitado a predicar en otras partes y le han dicho, pero no hables de la sangre, no hables un mensaje muy fuerte, porque a la gente no le gusta. Diría Pablo, a la gente no le gusta. Sí, sí, tranquilo que yo les voy a hablar algo que les guste a ellos. Y es así, nosotros no estamos para hablar lo que a la gente les gusta. Nosotros hablamos lo que Dios quiere que hablemos, que es lo que la gente necesita. Tú necesitas. El ángel, ¿qué le dijo a Cornelio el ángel? Hechos 10. ¿Qué le dijo? Vamos a leerlo, pues. Versículo 4. Vamos a leerlo. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Job después de haberle contado todo. Amén. Mira esto. Y vemos cuando en el versículo 22 llegan los hombres a Pedro y le dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Vieron por qué es necesario un escudriñar? Porque realmente lo que necesitamos escuchar está en el versículo 22. Pero la situación comienza en el mismo versículo 4.
Necesitamos escudriñar para entender muchas veces las situaciones que la palabra nos está expresando. Entonces, ¿qué necesitaba él? Oír algo. Pero ¿por qué el ángel no se lo dijo? Se lo iba a decir Pedro, pero había gente por ahí cercana que tenía una u otra religión. No, era Pedro. Pedro era lo que le iba a decir, lo que él necesitaba escuchar. Necesitaba escuchar él esto. Que vemos que al final del capítulo 10, cuando ellos lo escucharon, dice que al abrir su boca Pedro y empezar a declarar el mensaje, cayó sobre todos el Espíritu Santo. Cayó sobre todos los que oían el discurso. Vamos a ir hasta allá. Hechos 10, versículo 44. Mientras aún, 44, Hechos 10, 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Diría aquel, no, pero yo estaba escuchando y sobre mí no cayó. Sí, porque ese escuchar era tuyo. Ese jabón no te puede quitar el sucio. Ese escuchar era tuyo propio. El escuchar que puede hacer que nuestras obras sean agradables delante de Dios es el escuchar de Jesús. Cuando realmente con el corazón, con todo el corazón, atendemos a Dios, cae el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Yo aún recuerdo cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y comencé a hablar en lengua. Es tremendo cuando uno como persona está acostumbrado a todo lo que es naturalmente normal, pues. Y uno empieza a ver que esas cosas sobrenaturales vienen a la vida de uno. Uno empieza a sentir esas cosas. Yo recuerdo que cuando empiezo a hablar en lengua sentía como que, como era la primera vez, ahora ya es algo normal en mi vida. Yo a veces le lloro al Señor y le digo al Señor que quiero sentir eso otra vez, pero es obvio que yo no puedo sentir eso otra vez porque fue la primera vez cuando pasó. Era algo nuevo en mi vida y empecé, sentía esas lenguas que salían allí y uy, una reacción de sorpresa, pero es de una primera vez. Tú no te puedes sorprender de algo que ya es habitual en tu vida. No puedo. Dios me toca, me llena, pero ese mismo que sentí al comienzo no puedo sentirlo. Pero es extraordinario uno ver las cosas que pasan cuando uno está amando al Señor con todo su corazón. Se cumple lo que dijo Jeremías. Nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne para que guardemos sus mandamientos. Literalmente se cumple. Y empezamos a buscar al Señor. Ya no queremos estar en las cosas pasadas. Es tremendo y tenemos que entender esto porque eso es lo que produce el escuchar la palabra en nosotros. Por eso Pablo habla a los Efesios y le dice que no anden ya como los otros gentiles, que perdieron la sensibilidad y se entregaron con avidez. Porque está hablando de que escucharon, dejaron de escuchar y ahora se entregaron a las cosas del mundo nuevamente. Si usted dice que usted es iglesia de Dios, si usted dice eso, la palabra iglesia es salir fuera. Como dice Pablo a los Corintios, dijo Dios, salid de en medio de ellos y yo los recibiré. Y ustedes me serán por pueblo y yo seré por padre a ustedes. Me serás hijos e hijas y yo seré su padre. ¿Eso viene de qué? De salir fuera. Bueno, nosotros a veces somos expertos para salir fuera, pero físicamente y no en el corazón. Así estaba este pueblo de Israel, siempre deseando las ollas de carnes en Egipto. Allá en Egipto nos iba bien. Así la mujer de Lot se volteaba a ver todo lo que estaba dejando. Literalmente no podían ir adelante. La mujer de Lot pereció.
Los israelitas que deseaban las ollas de carne, Dios los destruyó en el desierto a todos. No pudieron entrar. Tenemos que entender eso porque la palabra nos las enseña. Dice Pablo que estas cosas se escribieron como ejemplo a nosotros. No solamente se escribieron, acontecieron. Por eso, qué extraordinario es Dios para preparar toda una escena para otra generación. El Dios de todo previo conocimiento, aleluya. Las cosas que Él hace para nosotros. Él dijo de Jesús, entregaré naciones por ti. Cuando Él habla de Jesús, nosotros tenemos que entender que Dios habla de nosotros, porque Dios no es hombre. Él se manifestó como hombre, Jesús, pero Él no es hombre. Él no es hombre. Cuando Él habla de Jesús, habla de nosotros. Le dijo a David, y yo a Él no quitaré mi misericordia, como lo hice con Saúl, sino que lo azotaré y lo volveré al camino. Hablando de nosotros, los creyentes, que realmente le escuchamos de corazón. Y decimos, sí, señores, esta persona me molesta de verdad, pero tú dices que no maldigáis, bendigáis. Yo no voy a maldecir. Qué importante esto. Dios ve cómo tú guardas su palabra. Él sabe que en tu corazón te dieron un golpe y tú quieres dar el otro, pero al final te aguantas. Es así. No es lo que te salva el que te aguantes, no. Porque entonces vas a condenar al que no se aguantó. Te salva es lo que tú quieres en tu corazón. Bueno, pero lo que tú quieres va a dejar una obra. Porque aquel que no se aguantó después se arrepintió y se volvió hacia lo bueno. Como aquel hijo que dijo, no iré, padre. Y después arrepentido fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijo Jesús. El que fue. No aquel que dijo y no fue. Literalmente hay personas, usted está predicando, amén, aleluya, gloria a Dios. Y usted no está ni hablando, voy a hablar el versículo, amén, gloria. Sí, hermano, pero déjeme predicar. Literalmente. Pero no quieren hacer lo que Dios dice. Ese amén nuestro es así sea. Y así sea le decimos a Dios nosotros. Así sea, Señor. Y el así sea no es nada más cuando nos conviene. Porque yo he tenido que decirle muchas veces al Señor, así sea. En cosas que yo no he querido que sean, pero he visto que es su voluntad y le digo, así sea, Señor. Como Elí, que era la lámpara de Dios que se apagaba. Él le dijo a Samuel, el Señor es, que haga el Señor como más le parezca. Amén. Acá yo cuando leí esto, oye, Elí estaba desobedeciendo, no corrigió bien a sus hijos, pero mira cómo Elí tenía el concepto de Dios en su vida. El Señor es. Y vemos que cuando Elí muere, primero le dice que a sus hijos lo habían matado. Y Elí subió escuchando al mensajero. Pero cuando le dijeron que el arca de Dios fue tomada, se fue hacia atrás y se esnucó. Fue lo que más le dolió. Cuando tú lees el contexto, él estaba pendiente del arca porque se la habían llevado. Qué cosa tan tremenda. El arca, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Si usted quiere la presencia de Dios en su vida, respételo, hónrelo. Es su palabra. Honre a Dios. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Dice él. Ahí mismo, en el libro de Malaquías. Debemos de honrarle. ¿Cómo? Respetando sus palabras. Si Dios dijo, habló el Señor. Respete, honre su palabra. Eso va a hacer que usted no sea uno de los tantos, que son millones, millones y millones de personas que están en las iglesias y no entienden la doctrina de Dios, no entienden la palabra. Y cuando llega un hombre de Dios y empieza a hablarle el evangelio, pareciera que le estuviera hablando cosas nuevas, como le pasaba a Pablo en Atenas. ¿Quién es este? Decían los atenienses, que nos trae estas cosas nuevas a nuestros oídos. ¿Cuáles cosas nuevas? Si era el evangelio que se predicaba desde el comienzo.
Era la palabra que Dios enviaba por sus profetas una y otra vez, que vino y se hizo hombre en medio de nosotros. La misma palabra, pero para ellos eran cosas nuevas. Así hay mucha gente hoy. Claro que para nosotros tiene que ser nuevo en algún momento, porque si yo me estoy recién convirtiendo, así como recibo el Espíritu Santo por primera vez hoy, hay cosas que van a ser primicias en nuestra vida, claro que sí. Pero hay gente que tienen años en iglesia, años de años. Hay gente que lee y te lee un libro completo. Mateo lo leí, lo terminé hoy, pero no tienen discernimiento. ¿Sabes qué es una bendición? Que tú empieces a leer hoy Segunda de Reyes 19 y el Espíritu Santo te tome y te lleve a Hechos, te lleve a Mateo, te lleve a Habacuc y empiece el Espíritu Santo a llevarte por todos esos libros a conocer lo que dicen dos o tres testigos, porque así es que se decide todo asunto. Amén. Qué bendición esto, porque ves la mente de Dios. Un libro tan grande y extenso, el Espíritu Santo te lo hace en un asunto de momento. Qué extraordinario eres, Dios. Sí, para nosotros que tenemos la mente de Cristo. Qué bendición es esta. Que Dios nos llene. Es una bendición. Qué gloria que el Señor se exprese en nuestra vida. Eso es grande, grande. Pero esto no es para todos. Esto es para los que le temen, para los que lo respetan, para los que lo honran de corazón. No es para todos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de alabarte, de exaltarte, de reconocerte, Señor. Que solo tú eres Dios, no hay otro. Solo tú eres digno, Señor. Alabanza es para ti, que eres desde el comienzo hasta hoy. Y siempre serás el gran yo soy, el eterno, el soberano Dios, el bendito. Alabanzas sean dadas a ti desde este lugar. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú eres fiel. Amén. Amén.